de la palabra de Dios. Así que los que están en el Face los bendecimos en el nombre de Jesús y vamos a estar compartiendo esta palabra en San Juan 8:31 y la palabra del Señor nos habla muy claro en ese pasaje. Si alguno lo tiene, lo puede leer conmigo. Allí dice la Escritura, con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Pues aquí dice, pero aquí no hay judíos, pero él dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esos judíos que respondieron, esos judíos respondieron y le dijeron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís tú, seréis libres? Padre, yo te agradezco por tu palabra, mi Dios. Confío en ti. Creo que tú, Señor, la envías con un propósito. Creo, bendito Rey, que toda palabra tuya está viva y tiene el poder para dar vida, Señor, a aquel que le faltaba, aquel que ya no tenía esperanza, aquel que ya no sabía qué hacer. Tu palabra llega a su corazón y le transmite vida, le transmite fuerza, le transmite seguridad y confianza, Padre. Y estoy seguro, mi buen Dios, que el conocer tu palabra, el creer tu palabra, el vivir tu palabra, Señor, seguramente nos va a hacer discípulos tuyos y podremos hablar de ella donde quiera que lleguemos, con claridad, con seguridad, con confianza, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos. Amén. Bueno, entonces, si le creo al Señor, el enemigo huye. Nosotros tenemos enemigos, todos tenemos enemigos. Un enemigo en común tenemos. El enemigo en común es el diablo. Y también nuestra carne, que quiere a cada rato fallar, a cada rato quiere pecar, quiere hacer cosas que no son buenas, porque eso es algo que viene allá metido dentro de nosotros, ese viejo hombre que quiere levantar a hacer lo malo. Y entonces nosotros tenemos problemas, eso nos lleva a tener ataduras, ¿sí? Y hay mucha gente que ustedes saben están atados a cientos de cosas y no se han podido soltar, y no se sueltan porque no han conocido la palabra de Dios, porque no han conocido la verdad de Dios. Y cuando la conocen, pues puede que la crean o no. Si la creen, las cosas son diferentes, pero si no, pues nada hacen. Hay quien dice creo en Jesucristo, pero no sabe qué dijo él, porque cree solamente en la imagen de Jesucristo, pero no cree en lo que él dejó escrito. Y qué importante cuando nosotros podemos creer realmente en lo que él dijo. Y hoy entonces el mensaje tiene que ver con esa importancia de creer en el Señor. Ahora, nuevamente la palabra es para ustedes y para mí. ¿Qué está diciendo él? Esto dijo Jesús a los de la cruzada cristiana de Palestina y a los que nos están viendo en el Face o en el YouTube, que eso dijo el Señor a esos que habían creído en él. A los que habían creído. Él no le está hablando a gente que no creía en él. Le habla a gente que creyó en él, a los judíos que habían creído en él. Porque uno dice y se jacta diciendo, yo creo en Dios. Yo creo en Dios, yo le creo a Dios, yo estoy seguro que Dios tiene poder, que Dios tiene autoridad, yo le creo. Pero cuando uno ya es probado en algún área, se da cuenta si realmente le cree a Dios o no le cree. Es necesario que nosotros miremos, nos analicemos qué tanto le creo yo a Dios. Así que él viene y dice, el que cree en el Señor, pues ¿cuántos aquí creen? Y creemos en Dios. Pero luego él viene y dice, si vosotros permanecéis en mi palabra. Entonces el que cree en el Señor tiene que permanecer en su palabra, porque ella es la que nos llena de vida, es la que nos llena de fuerza y de poder, pero es su palabra. Y si no permanecemos en ella, entonces seguramente no vamos a tener vida, no vamos a tener paz, no vamos a tener la seguridad y la confianza para poder hacer que el enemigo huya, que esos deseos carnales desaparezcan, que el mismo diablo desaparezca de nuestra vida, ¿sí? Pero tenemos que aprender a creer en esa palabra. Así que hoy miramos cómo él le habla a unos judíos que habían creído, pero no se habían hecho discípulos del Señor.
Y hoy podríamos estar diciendo, aquí en este lugar hay creyentes, yo sé que hay creyentes, pero ¿serán todos discípulos del Señor? ¿Sí? Porque el discípulo aprende lo de su maestro, entiende lo de su maestro y hace lo de su maestro. Lo que el maestro le enseña, eso hace el discípulo. ¿Sí? Usted va a estudiar y a usted le enseñan una cantidad de cosas y luego le dejan una tarea. Acuérdese de esto, repáselo porque pronto tendremos un examen. O sea que aprendió algo porque luego va a tener un examen de eso mismo. Ahora, nosotros aprendemos y después tenemos un examen. Cuando aprendemos de Dios, después aparece el examen y no nos lo hace el Señor. El mundo nos hace el examen, la vida nos hace el examen, la familia nos hace el examen, el mismo diablo nos hace un examen. A ver en quién creyó usted. Y viene y se mete, por eso es que empiezan los problemas, por eso empiezan las dificultades, ¿sí? Porque estamos siendo examinados, pero nosotros como que no entendemos y muchas veces salimos corriendo. Hace falta ser discípulo del Señor para soportar eso que venga. Si soy discípulo, entonces le creo a Dios y el enemigo puede ser enfrentado de esa manera, lo puedo enfrentar, de otra forma no. Es por lo que yo creo en el Señor. Así que aquí la escritura es muy clara, la palabra nos está liberando, nos está diciendo entonces, conocerá la verdad y esa verdad lo hace libre. Y entonces uno dice, yo soy libre porque es que estoy con Cristo. Los judíos habían creído en Él. Él está hablando a los que habían creído en Él. Hoy esta palabra es para los que hemos creído en Él. ¿Sí? Pero también dice, ¿y usted tiene por ahí alguna cosita que lo amarra todavía? La palabra nos puede estar hablando sobre eso. ¿Tiene alguna cosita que le amarra? ¿Un mal pensamiento? ¿Un mal deseo? ¿Un vicio que lo tiene agarrado y no lo ha podido soltar? ¿Sí? Y usted cree en el Señor, pero aún creyendo, conociendo su palabra, tiene algo que lo está amarrando. ¿Cómo se llama eso? Odio, resentimiento, ira. ¿Qué es? ¿Pleitos? ¿Discusiones, divisiones? ¿Qué es lo que le está amarrando? ¿Sí? Una debilidad que tiene en algún área, sexual quizá. Entonces todas son cosas que lo aprisionan. ¿Y qué necesita? Conocer la verdad, creer la verdad, vivir la verdad. Eso es la palabra de Dios. Cuando la vive, entonces comienza a soltarse de todo eso. Y usted mismo se mete un reto en su vida y dice, no, es que yo sé que la palabra de Dios es la verdad y yo la creo y hoy tengo la oportunidad de romper con esto que me está amarrando. Y rompemos con la atadura, porque somos capaces. Yo también tuve ataduras y solo cuando llegué al Señor pude romperlas, pero porque creí, si no, no. Y había cosas que se querían meter a mi mente, recuerdos de mi pasado, pero también podía romperlos porque el Señor me había dado la fuerza para hacerlo. ¿Qué necesitamos? Esto es tan sencillo, conocer la verdad y la verdad nos libera. Entonces la conozco, la aplico, la creo en mi vida, la aplico en mi vida y las cosas tienen indiscutiblemente que cambiar. Y quiero mostrarles esto. Cuando usted cree la palabra, cuando usted ya la ha creído, entonces usted puede decir como dijo el salmista David, te amo, Jehová, fortaleza mía. Y luego dice, Jehová, roca mía, Jehová, castillo mío y mi libertador. Ahora usted se da cuenta que usted se enamoró del Señor porque recibió libertad. Antes de ser libre, antes de tener esa palabra de Dios que lo liberó, usted estaba amarrado a algo. Estaba amarrado a algo y no podía decirle al Señor te amo y si le decía era de labios. Pero cuando usted ya fue libre, pudo soltar lo que lo venía amarrando y entonces dice, Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Me liberaste de una cantidad de cosas, Señor. Y ahora puedo decirte que te amo. Y le dice, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mientras teníamos ataduras, no éramos capaces de confiar en Dios. Usted con una atadura no puede confiar en Dios. Si está atado por... Vamos a hablar de algo. Una persona amarrada a la pornografía tiene un problema serio, muy serio. Y el matrimonio se va a pique si es casado o casada. El matrimonio se acaba porque ese problema de pornografía le va a destruir su hogar. Lo va a destruir por completo, es una atadura muy fuerte. Y tiene que venir a la palabra para que sea rota esa atadura, porque si no se rompe esa atadura, más temprano que tarde, ella se va o él se va. Eso se acaba porque se acaba. Porque aquí no estamos para compartir lo que tenemos con alguien más. ¿Sí? No podemos, no, eso no puede ser así. Entonces, esa atadura solamente la rompe el poder de la palabra, pero
creída. Usted lo creyó y a partir de ahí se rompe esa atadura. Y él está diciendo aquí que él va a confiar en Dios. Ahí comienza la confianza en el Señor, cuando usted puede creer la palabra, porque cuando yo creo confío, ¿o no? Cuando yo creo confío. Así que luego me dice, aparte de esto, Él es mi escudo y la fuerza de mi salvación y mi alto refugio. O sea que él plenamente entró a confiar en Dios. Qué lindo, qué hermoso es cuando usted realmente confía en el Señor. Eso es Salmos capítulo 18, versos 1 y 2. Y usted lo lee todo y usted encuentra que ahí hay bendición, como David confiaba en Dios, como David creía en Dios y le creía al Señor de una manera tan especial. Pero el hombre necesita ser fortalecido y formado en la palabra de Dios. Fortalecido y formado en la palabra. Se fortalece orando, se fortalece ayunando, se fortalece en la iglesia, ¿sí? Se fortalece leyendo su palabra, ¿sí? Y más se fortalece cuando la cree, más se fortalece cuando la aplica, más se fortalece cuando empieza a ayudar a alguien que tiene problemas. Y va y le dice, no como antes, que en medio de la atadura le decía, pero Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. No, ahí no fortalece a nadie, porque eso no existe, esa palabra no es bíblica. Entonces, más se fortalece cuando va y le dice a alguien, mire, yo tenía un problema de esta clase, y leí la palabra de Dios, comprendí lo que él tenía ahí para mí, lo creí, y ahora soy libre, ahora soy diferente. Solté la atadura de pornografía, solté la hechicería, solté la mentira, solté el vicio del alcohol o drogadicción, lo que sea, lo solté. Y aquí hay personas que pueden decir, yo tuve vicios y ahora soy libre. ¿Sí o no? Aquí hay gente, pues aparte de mí, yo sé que hay quien puede decir eso. Tuve vicios y ahora el Señor me liberó. Entonces, la Escritura nos sigue diciendo, si nos afirmamos en la palabra y creemos realmente, entonces habrá en mí fuerza para enfrentarme a lo que sea. Y a veces no sabemos cómo enfrentar al enemigo. Y siempre miramos al enemigo con unos cachotes así, ¿sí? Así que mira uno siempre al diablo, con unos cachotes enormes y con cola. Uno se imagina al diablo así. Y el diablo le sale a uno en cualquier parte, la tentación le llega en cualquier parte a usted. Y no es con cola, no, ese le sale en cualquier parte. La tentación llega en cualquier parte. Y debe decirle que el diablo se viste como ángel de luz. Y a veces los hombres casados ven unos angelitos por ahí muy hermosos, oiga, tremendos angelitos. En cambio las mujeres casadas también, ¿sí? Y las solteras, todo eso. Y ven, uy, es que, y piensan el ángel que tienen en la casa y el que me acabo de encontrar aquí. Y el mismo diablo que está ahí, el mismo diablo que está ahí tratando de destruir. Pero ahorita alguien me decía, es que se destruyó algo por allá en algún lugar, se destruyó un hogar. Y entonces dijo, yo pienso esto, que el 50% lo pusieron la pareja para que se destruyera. Y el otro 50% lo puso el diablo. Yo creo que eso fue así, 50% y 50%. Y yo creo, porque el diablo vino a robar, matar y destruir. Y la pareja le da papaya y entonces entra y destruye lo que sea. Él no se va a poner a decir, ay, qué pesar, pero tienen unos niños. Qué pesar, pero llevan 50 años ya. Porque hasta de 50 años y el enemigo se mete. Por eso dice el Señor, el que esté firme, mire que no caiga. ¿Sí? Usted tiene 10 años de estar conociendo a Dios y 15 años de ser casado, pero todavía el corazoncito le palpita cuando ve por alguna cosa rara. Entonces es de mucho cuidado, esta carne es peligrosa. Y entonces cuando nosotros aprendemos eso, nos damos cuenta de algo que Dios hace. Miren, les cuento aquí así a grandes rasgos. Josué es un hombre de Dios tremendo en las Escrituras. Josué fue el sucesor de Moisés. Moisés tenía que pasar a su pueblo a la tierra prometida y Moisés se muere y entonces el Señor le dice a Josué, bueno, mi siervo Moisés ha muerto, ahora a usted le corresponde pasar la tierra prometida y repartirla a mi pueblo. Y ya le tocó a Josué, pero para hacer eso le tocaba pelear.
Eso no era decir, mire, hasta aquí lo trajo Moisés y ahora entréguele a cada uno, vea, a usted le toca este monte, a usted este otro. Y no, eso no era así, eso había que pelearlo. Había que pelearlo. Pues déjeme decirle que ese mismo Josué, que le voy a leer ya enseguidita, ese mismo Josué mostró valentía, peleó, luchó y sacó adelante el pueblo. Y sí le repartió a cada uno lo que le correspondía, pero puso a cada uno a que peleara. Entonces, aquí antes había alguien que compartía la palabra y luego me pusieron a mí. Sí, me pusieron a mí y dijeron, bueno, ya la iglesia está. Usted, mire a ver cómo hace para que la iglesia crezca. Y entonces, y yo dije, yo bien chiquito. ¿Y por qué uno inmediatamente le pone peros a eso? Y yo que no sé casi nada. ¿Y yo cómo hago para hacerla crecer? Pero entonces yo decía, si la palabra dice que lo que es de Dios permanece y lo que no se desvanece, y hemos permanecido tanto tiempo, entonces yo dije, no, porque esto es de Dios, esto es de Dios. Pero a mí me toca entonces seguir dando lo que el otro que había estaba de alguna manera dando a través de la palabra, como diciéndole, usted va a recibir esto, usted va a recibir aquello. Y yo tengo que venir como a entregárselo. Pero como yo no lo tengo así como así, entonces yo no puedo llegar y decir, vea, esto le corresponde a usted, don fulano, y esto es lo suyo. No, señor, usted tiene que pelear. Y yo le estoy diciendo, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y usted está recibiendo una palabra que le dice, pero si usted cree en la palabra de Dios, entonces usted será libre y el enemigo no podrá tocarlo. Pero yo le puedo decir esto, le entrego esa palabra y usted verá si la recibe. Cuando usted la recibe, entonces la aprovecha y el enemigo realmente tendrá que huir. Pero tiene que aprovechar esa palabra. ¿Sí? Entonces no puedo yo ir a hacer lo que yo sé que puedo hacer. Por usted le toca hacer lo suyo. ¿Sí? Ayer le decía yo a alguien eso. Le dije, mire, a usted le corresponde hacer esto. Y usted verá a quién le va a creer. Si al diablo que le está metiendo zancadilla cada rato, o le cree a Dios que le da el poder para avanzar. ¿Sí? Eso es. ¿Sí? Entonces es eso importante. Usted decide a quién le va a creer. Y yo le quiero invitar a que le crea a Dios. Josué estaba luchando, estaba peleando. Y dice por allá en el capítulo 10 que él peleó y cogieron a unos reyes, 5 reyes. Y Josué, cogimos estos reyes, se metieron en una cueva. 5 reyes malos, y los metieron en una cueva. Y entonces él dijo, hagan rodar unas piedras y los habían encerrados. Y los metieron allá mientras ellos seguían peleando. Es que era bravo, eso no era cualquier cosa. Josué peleaba. Y entonces los dejaron en una cueva y acabaron la pelea y todo eso. Y luego, ahora sí tráigalos. Y trajeron a esos reyes. Y entonces viene y les dice a los soldados, Josué 10:24, y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y dice el verso 25, y Josué les dijo, no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Es algo importante, no fue cualquier cosa que le dijo. Primero viene y les muestra que ellos pueden pisotear a sus enemigos. Mire, ellos tienen mucho mando, tienen mucho dominio, tienen mucha fuerza, sí, tienen mucho poder. Pero cuando usted está en el Señor, cuando usted le ha creído a la palabra, usted supera todos esos poderes, porque el que está en usted tiene demasiado poder. Mejor dicho, todo está en él. Entonces eso es importante. Y cuando usted sabe eso, usted ya no tiene temor. Eso tiene que desaparecer de su vida. Por eso él le dice ahí, no tema. ¿Y cuántas veces en la Biblia le dice que no tema? Pero la gente a veces anda así, atemorizada. Y él le dice, no se atemorice tampoco. No se atemorice por nada. Porque a veces uno se atemoriza es por cosas que no han pasado. No han pasado, pero el temor los agarra y los perjudica. Por ejemplo, aquí tenemos la amenaza del Nevado del Ruiz. Y la gente a veces se come las uñas por ahí y que eso va a explotar y que... No, pues si tiene que explotar, bendito el Señor, eso explota. Lógico que eso explota, si tiene que explotar. Pero no es para estar atemorizados por eso. No. Es para tener una confianza plena en la palabra del Señor que dijo, yo soy tu protector.
¿sí? Yo estaré contigo, yo guardaré tu entrar y tu salir. Y aquí viene y le dice, así que a esos enemigos que lo quieran atemorizar, pisoteele la cabeza, hermano, póngale el pie en el cuello. Y de esa manera no los va a dejar voltear para ningún lado, sino que los va a tener frenados por completo. Y entonces me gusta este pasaje bíblico porque le dice, él le hace una promesa y le dice en ese tiempo a los de Israel, y hoy le está hablando al pueblo de Israel, porque dijimos lo mismo. El Señor, ¿qué le dijo ahorita cuando comenzamos? Esto le dijo el Señor a los judíos que habían creído en Él. Y creo que allá le estaba hablando a la gente que había creído en Dios. Y hoy le está diciendo a la gente que ha creído en Dios, mire, no tenga temor, porque el Señor algo poderoso va a hacer a través de usted, ¿sí? Y entonces los enemigos por los cuales usted está luchando, con los que usted está peleando, ellos van a ser derrotados. Él es el que peleará por usted, le dice, Él peleará por usted. Y usted tiene que tomar la palabra. Y cuando usted toma esa palabra dice, bueno, pues que se venga el mismo diablo encima. Pero yo lo que es, me meto con Dios, le creo a Dios, vivo para Él y hago lo recto delante de Él. ¿Y quién se lo puede impedir? Y estoy hablándole de esto porque a veces el enemigo en su astucia trata de impedirnos buscar al Señor. Y le trata a la señora o al Señor, le trata de impedir que busque de Dios. Y entonces por eso el Señor se le rebota a la señora y le dice, entonces se va a ir otra vez por allá. Como le decía a mi esposa yo, si quiere llevo la cobija para la iglesia. Entonces, sí, y le va a poner querella por una y por otra cosa. Y la persona verá si le comió cuento al diablo, que puso a hablar a un sinvergüenza, o le cree al Señor, que le está diciendo, yo voy a pelear por ustedes. ¿Sí? En otro pasaje le dice, yo peleo por ustedes y ustedes estén tranquilos, serenos, confiados. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Lo que dijimos en un comienzo. Lo que dijimos en un comienzo, ¿qué fue? Nos dijo el Señor aquí, y conoceréis la verdad. Conocer la verdad, creer la verdad, vivir la verdad de la palabra. Porque a usted muchos le pueden hablar, pero la palabra es la verdad. Y la palabra es la única que lo va a sostener a usted hoy y siempre. Hoy y siempre. Y termino diciéndole que en usted habrá temor todos los días de su vida cuando usted no cree la palabra de Dios. Pero cuando usted la cree, el temor se va por completo. Entonces, note que a cada uno nos tocan las luchas, siempre nos tocan las luchas. Y yo les decía en estos días que yo llegué y guardé el carro en un lugar y me toca andar 6 cuadras para la casa. Y en el camino me encuentro muchas personas con el costal al hombro. Muchas personas allá como malositos por ahí en las esquinas, por ahí dándole al pucho. Y uno como que se siente un poco incómodo. Entonces, ¿qué día yo llevaba un banano? Y te llevaba la chaqueta y metí el banano entre el bolsillo y el banano parecía así un revólver, ¿sí? Y empecé a caminar con la mano así, el banano ahí pegado así. Y eso se veía raro, pero yo decía, ay, tremendo. Oye, era la defensa, el banano. Y entonces yo me fui, y cuando iba por ahí pasé por donde estaban ellos, y yo me acordé del banano y yo dije, uy, qué pena, Señor. Si yo confío en usted, yo creo que estoy así, Dios mío. Uy, guárdeme esto. Y empecé a rechazar las cosas. Dije, no, yo no acepto esto, Dios mío. Si yo confío en su poderosa palabra, es usted el que me guarda. Usted manda ángeles que estén a mi lado, Dios mío. Yo sé que usted no me va a dejar avergonzado y usted me va a guardar siempre. Y empecé a reaccionar. Cuando usted confía en la palabra, usted se defiende con la palabra. Es eso lo que le da a usted la confianza. Me comí el banano. Pero eso es importante, hermano. Es importante que usted le crea a la palabra del Señor. Yo le quiero invitar hoy solamente a eso, a que usted se levante y recuerde esto. Si le creo al Señor, el enemigo huye. Y cuando usted le crea al Señor, usted termina la palabra en San Lucas 10:19. Y ahí usted lee ese pedacito y usted oramos y usted se va para la casa tranquilo y confiado en el Señor. San Lucas 10:19 dice, he aquí, les doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y a ustedes nada los dañará. ¿Se da cuenta de la necesidad de creer la palabra? Tiene una necesidad de creer la palabra, porque Él está diciendo aquí, yo le doy poder a usted para que pisotee serpientes y escorpiones, demonios,
puede pisotearlos, dice, y sobre toda fuerza del enemigo, pero usted nada le pasará. Y usted solamente lo cree, es solamente creerlo. ¿Y qué más? Ya lo creí, ¿ahora qué? También me aparto de lo malo. Claro, dejo de hacer lo malo. Lucho por hacer siempre lo bueno, porque cuando yo le creí a la palabra del Señor, entonces le creo. Cuando Él me promete que me va a guardar, cuando Él me promete que me va a dar poder sobre alguna cosa, cuando Él me promete que el enemigo no me puede tocar, y cuando Él me dice, santifícate más cada día. El que es santo, santifíquese más. El que es puro, purifíquese más, ¿cierto? Así de sencillo. Entonces límpiese más cada día. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando usted está limpio, cuando el pecado no lo acosa, entonces usted está tranquilo por toda parte. ¿Sí? Sí. Pero si las tentaciones lo están acosando, usted se debilita. Usted siente debilidad. Y, uy, eso está grave. Me siento débil. Siento miedo. Me llené de temor. ¿Por qué será? Necesito creerle a la palabra del Señor y vivir una vida lo más íntegramente posible. ¿Sí? Porque aquí todos los días tenemos que aprender y tenemos que esforzarnos para ser santos como Dios quiere que seamos. Así que quiero invitarle a estar de pie para que oremos al Señor y que usted se pueda llevar una palabra donde el Señor le dice, yo le estoy dando a usted la autoridad para pisotear cualquier cosa que sea mala en esta tierra. Estoy dándole la autoridad para decirle al mal, no te puedes en ningún momento enseñorear de mí. El Señor de mi vida se llama Jesucristo. Y usted se lo dice al Señor con confianza y Dios empieza a hacer la obra grande en usted. Dios mío, aquí estamos, Dios. Y lo primero que nos dijiste hoy, Señor, es que la palabra era para nosotros. Porque esto dijiste, Señor, a los hombres y mujeres que vinieron hoy a la Iglesia Cruzada Cristiana de Palestina y a los que están allí en el Face. Y tú les dijiste claramente, igual que a mí, si permaneces en mi palabra. Y esa permanencia, Señor, es la que nos va a ayudar. Así que hoy nos ponemos ante ti y te decimos, Señor, ayúdame a permanecer en tu palabra. Y permanecer en la palabra del Señor es poder atesorarla de verdad. Creer esa palabra, tomarla, guardarla en lo más profundo de nuestro ser, pero creer que lo que Dios dijo es la verdad. Y donde quiera que vamos, declarar esa verdad sobre nuestra vida. Entonces, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque el Señor está conmigo. Ay, aunque ande en valle de sombra de muerte, no tendré temor alguno, porque la corrección de Dios, la dirección de Dios, su vara y su callado, me infunden el aliento. No hay problema aunque ande allí en la peor oscuridad, porque el Señor es mi luz y la fortaleza de mi vida. Dios mío, y yo quiero agradecerte por esto, papá. Gracias porque estoy convencido que tú eres mi Señor y que tú eres mi Salvador. Y hoy aquí hay personas, Dios mío, que realmente te necesitan, papá. Y solo quiero rogarte que les ayudes a creer tu palabra de verdad. Que les ayudes a atesorar tu palabra, mi buen Dios. Que tú les ayudes a, de alguna manera, Dios mío bendito, conocer esta verdad. Que ellos se metan a escudriñar tu palabra y que cada uno pueda decir, pero es que esta palabra es la verdad. He experimentado que cuando la confieso sobre mi vida, veo la protección divina. He experimentado que cuando yo la creo, entonces el enemigo huye y el enemigo que se llama temor, que se llama miedo, desaparece. El enemigo que se llama enfermedad desaparece cuando yo le creo a la palabra. Y es eso lo que a usted le fortalecerá. A usted no le va a fortalecer tanto el consejo de su familiar o de su amigo, aun cuando sea bueno. A usted le va a fortalecer la palabra de Dios cuando la cree. Cuando usted realmente empieza a ponerla en práctica en su vida, ella entonces le va a dar la fuerza para ir siempre adelante. Y hoy usted puede decirle al Señor con sus propias palabras, ven a mi corazón y enséñame a creer en ti. Enséñame a creerle a tu palabra. Enséñame a ser un discípulo tuyo verdadero, Dios mío. Yo lo necesito. Aun cuando he estado en la iglesia, aun cuando he escuchado tu palabra, Señor, hoy
veo que me estás diciendo que si permanezco en tu palabra, seré discípulo tuyo. Que si permanezco en tu palabra, entonces conoceré tu verdad. Y esa verdad me liberará. Hoy la pregunta que el Señor le hace: ¿qué te ha tenido amarrado o amarrada? ¿A qué has estado atado? Porque hoy la palabra le hará libre. Y usted podrá decir: pero es que yo también conozco de Dios desde hace tiempo, yo también he escuchado de Dios y jamás he sido esclavo de nadie. Cuando usted miente, el enemigo lo ha esclavizado de la mentira. Cuando usted se llena de ira continuamente, el enemigo lo ha esclavizado de la ira. Cuando usted no puede soltar el cigarrillo, el enemigo lo ha esclavizado a la nicotina. Y él quiere destruir sus pulmones, y él quiere destruir su boca. Él quiere que usted sufra enfermedades, y por eso lo amarra con algo. Y hoy él le quiere libre. Hoy él le quiere decir: solo cree en mí, yo te liberaré. Solo confía en mí y serás libre verdaderamente. Y este es el momento donde usted puede hablar con él y decirle con todo el corazón: papá, yo decido hoy romper con esta atadura. Yo decido pisotear esto, porque tú me acabas de decir que me das potestad para pisotear serpientes y escorpiones. Y esa serpiente y ese escorpión no solamente tipifican a un demonio, sino también ese vicio que me está atormentando, esa debilidad que no me deja crecer, eso que me está molestando cada día, que me impide avanzar. Y hoy tengo la autoridad para pisotear eso. Así que ahora pisoteo el problema, pisoteo el chisme, la murmuración, la ira, el engaño, la falsedad. Pisoteo el vicio ahora. Pisoteo eso que me estaba llevando a mirar a alguien que no me pertenece. Pisoteo eso y renuncio a lo que no es tuyo, mi Dios. Y en tus manos me encomiendo y te ruego me enseñes a creer, de tal manera que yo pueda decir: Jehová, te amo, fortaleza mía y castillo mío, mi Dios, en ti confiaré, mi alto refugio, la fuerza de mi salvación. Qué bueno que usted le pueda decir al Señor con todo el corazón: Dios, gracias. Gracias por liberarme. Gracias porque incluso siento que aquí hasta de una enfermedad el Señor le quiere liberar hoy. Hay personas aquí que vinieron con enfermedad y siento decirle esto: este es el momento donde usted debe pisotear esa enfermedad. Es el momento donde usted debe decir: yo tengo que pisotear esto. Yo no puedo cargar esta enfermedad. Yo no me puedo ir con esta dolencia. Yo tengo que romper con esto ahora. Así que le pido perdón a Dios por no haberle creído lo suficiente. Le ruego me ayude a creerle con toda mi fuerza. Y a partir de este momento pisoteo esta enfermedad. Renuncio a ella. Pisoteo este dolor. Pisoteo esta molestia en mi ser, en mi cuerpo. No la acepto. Y se va ahora de mi vida en el poder del nombre de Jesús y su bendita palabra. Creo que la sangre de Cristo me lava, me purifica, me santifica, me bendice, borra mis pecados y aparte de ello me trae sanidad y me trae libertad. Y al conocer tu palabra soy libre. Levante sus manos y gusta un instante y solo empiece a darle gracias a Él y dígale: gracias, Padre, porque me has hecho libre. Gracias porque tu palabra me libera, tu palabra me santifica, tu palabra me vivifica, Señor. Quiero ser ese discípulo tuyo, Señor, que aprende de ti y que hace como tú hiciste, Señor, que hace lo que tú mandas. Yo quiero ser ese discípulo, Dios mío, que haga lo recto ante ti, conforme a tu enseñanza. Así que en tus manos estoy, Dios mío, y dispuesto para ti hoy y siempre. Hoy me declaro sano, hoy me declaro libre, hoy me declaro como discípulo tuyo en bendición, Señor. Y te doy gracias por tu bondad. Amén, Señor. Y amén.
Dele un aplauso al Señor. Él es bueno, muy bueno es el Señor. Gracias, papito Dios. Gracias, Señor.